CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo deseando que este lunes 13 de febrero, en la proximidad del esperado 14 que conmemora o celebra el Día del Amor y la Amistad, estemos listos en esta noche de recibir esta semana de febrero, que rápido ya cruzando casi la tercera semana de este mes. Bueno, me da un gusto también recibirlos en Facebook a través del portal de CADEFI, cadefi.mx, donde me hacen favor de permitirme esta emisión especial para compartirles un tema que desde mi punto de vista me parece muy relevante para la contaduría y el derecho, y nosotros los que somos asesores y consultores, que podamos no solamente tener la información adecuada para poder dar orientación a la mejor toma de decisiones de nuestros clientes o a quienes nos consultan, sino también la posibilidad de que nosotros podamos formar un criterio y tengamos precisamente los mejores argumentos en el caso de las defensas que se tienen que hacer ante las autoridades, pues ya no solamente fiscales, sino también ahora laborales y administrativas. Doy la bienvenida de verdad a todos los que me siguen de alguna parte de la República. Sé que hay muchísimos de varios estados. No saben cuánto aprecio su gentileza de seguirme. Y bien, en lo que se siguen conectando algunas personas, agradezco de verdad también a todos aquellos que me han escrito. Algunos lo hacen en comentarios de la publicación, muchos en Messenger, algunos otros en WhatsApp, algunos por correo electrónico. La verdad es que llega información de varios lados y estaban esperando algunas preguntas que me hicieron llegar y por supuesto que las vamos a abordar aquí, porque lo que se trata es que en estos 50-55 minutos les pueda yo dar de manera puntual de qué se trata este decreto, cuáles son los beneficios. Sé que también aquí mañana en CADEFI van a hablar del mismo tema. Mañana tienen un programa donde van a abordar el mismo contenido, claro, con una visión diferente, con un alcance totalmente distinto, y espero que ellos puedan hacerlo con un análisis más particular del decreto publicado. Sin embargo, mi formato me obliga únicamente a ser puntual en algunas áreas de estrategia y algunas cuestiones que deberán ser tomadas en cuenta por las empresas. Pues bien, para aquellos que lo van a ver en forma posterior, también les agradezco lo consulten y tomen en cuenta lo siguiente. ¿Qué hacer con este decreto? Pues bien, se trata que en abril del 2021, ustedes recordarán que se publicó un decreto que daba por extinguido el régimen de subcontratación laboral, es decir, se acababa el outsourcing. Derivado de ese decreto de abril del 2021, pues vino un decreto posterior porque se estaban prácticamente cambiando algunos artículos del Ley del Trabajo, se estaban derogando el artículo 15A, B, C y D, que daban lugar a la subcontratación, pero en su lugar se establecieron otros alcances de los artículos 12, 13, 14 y 15. Y no antes de este decreto había surgido precisamente en forma aislada una adición al artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, que viene a sumar lo que es un requisito de las deducciones por los pagos, ahora ya llamados así, servicios especializados. En términos en español de Castilla se decía, ya no existe la subcontratación y ahora lo que va a existir es una prestación de servicios especializados en las que debe quedar claro que no se pone a disposición personas en favor de quien recibe el servicio. Para ese efecto, al mes siguiente, el 24 de mayo, se publicaron las reglas que debían seguirse por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para saber cómo iba a funcionar ese padrón, ese nuevo padrón donde se iban a registrar o a inscribir las personas morales o físicas que tuvieran a bien decir que iban a prestar un servicio especializado, y este servicio especializado tenía la característica de que no iba a ser el mismo que el objeto social o el acto de actividad principal de sus clientes. Es decir, si tú te dedicas a una actividad hospitalaria, a servicios médicos, pues era claro que no podías tener a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, no los podías tener tercerizados, porque el objeto social de quien presta el servicio pues era idéntico al aspecto neurálgico de quien lo recibe. Si te dedicas a hacer muebles, a fabricar sillas, mesas, taburetes, etcétera, pues los carpinteros no podían estar tercerizados, los terceros no podían estar en outsourcers. Por lo tanto, este régimen de cambio de la subcontratación a servicios especializados era un requisito en español. No te puedes dedicar, no puedes prestar servicios que digas que son especializados cuando es el objeto principal de tu cliente. Pero ¿qué creen? Muy a la mexicana, nadie hizo caso. De tal forma que hoy lo diría de manera irónica,
realmente vivimos un outsourcing versión 2.0, o sea, hay un disfrazado, lo quieran o no usted, siguen existiendo esas empresas que prestan el servicio de hecho y quienes reciben esta situación. Hay empresas que estaban conformadas por un insourcers, que eran las empresas, digamos, corporativos de servicios o empresas del mismo grupo, que tuvieron que buscar 1000 formas de poderse separar y dar cumplimiento a este decreto de abril del 2021 y a las reglas de su operación del REPSE, del 24 de mayo de ese mismo año. Pues bien, del 24 de mayo hasta la fecha de hoy, pues tenemos que el pasado 3 de febrero se anuncia un acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que modifica y adiciona precisamente este acuerdo. No debe pasar por alto que en agosto del año pasado se modificaron estructuras internas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Inspección del Trabajo. Y aquí, en español de Castilla, diríamos de lo que se trata es que se extinguió el régimen de subcontratación, adiós el outsourcing y dio lugar a que se siguieran prestando servicios, pero ahora especializados. Y esto bajo un tipo licencia, si me permiten, o un registro, que era el famoso REPSE, el cual le permitía a las empresas pues llegar como con una licencia para poder contratarse con esos servicios y que quien recibía el servicio fuera lo suficientemente entendido en ese permiso, en ese REPSE, para poder deducir y tener efecto en el acreditamiento. Bueno, ¿qué ha pasado a estos 2 años de su existencia, de estos cambios? Lo cierto es que los que nos dedicamos y asesoramos infinitamente y asistimos a muchos clientes a hacer esta inscripción, esta solicitud, vivimos de todas las combinaciones posibles. Había empresas que tenían problemas con créditos fiscales en el Infonavit, en el Seguro Social y en el propio SAT, y en la aplicación cuando se llenaba, pues no nos permitía seguir hasta que se aclarara esa situación ante estas autoridades y se solicitaban informes de los trabajadores, de los contratos que tenías con clientes en ese momento, cuántos trabajadores tenías asignados a cada contrato y si tenías activos o maquinaria o con qué prestabas el servicio. Es más, tenías que decir en qué consistía ese servicio especializado y tenías que señalar que los trabajadores por qué tenían ese carácter. Si tenían alguna certificación especial o tenían alguna acreditación internacional o eran sus actividades tan especiales que efectivamente el servicio que ibas a prestar tenía ese carácter de especializado. Aquí el primer apunte que yo les diría es, se nos ha olvidado, no estudiamos lo suficiente y en mi práctica, en mi experiencia, considero que se ha dejado de aprovechar una gran oportunidad que vale la pena retomar hoy. Cuando se publica el decreto de derogación del artículo 15A al 15D del régimen de subcontratación en la Ley Federal del Trabajo, y que nace esto que les vengo explicando de los servicios especializados, lo cierto es que en el texto de la ley, particularmente del artículo 15, señala que los servicios especializados no solamente son el género, existen otros que los pasamos por alto y que ahí está el primer capítulo, la hojuela de oro del día de hoy que les quiero decir. ¿Quién experimentó con vender servicios o prestarlos con los servicios complementarios? ¿Acaso ustedes han implementado un contrato de prestación de servicios complementarios, de ejecución de servicios especiales? No, la palabra complementario quedó en el olvido, como que pasamos los ojos y todos nos fuimos de bruces a creer que todo es un servicio especializado. Sí, anda, ve, toma la ley, lee el acuerdo del decreto donde se deroga esta situación y verás que tengo razón. Los servicios complementarios son un universo distinto a los especializados. Mucha gente me hacía preguntas. Rubén, ¿puedo tener un contrato con 2 o 3 empresas haciendo la misma actividad? Y la respuesta muchos decían no. Y yo les decía, sí, claro, porque el decreto permite los servicios complementarios. Si tú aprendes a distinguir un servicio especializado de un complementario que está en el texto legal, sabrás que te has perdido de mucho porque no has mirado hacia esa parte y la autoridad también no se ha reparado más que en los servicios especializados. Pues bien, este decreto del que yo te estoy hablando, el del 24 de mayo,
se hacen modificar algunas estructuras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poner ciertos reactivos en el aplicativo informático. Sin embargo, muchos lo llenaban y ponían datos o no se asistían de un abogado o de alguien especializado y llenaban campos, la información que pedía la aplicación, y nadie tenía el cuidado de hacer un screenshot o de guardar las pantallas o anotar, ¿verdad?, en forma paralela qué es lo que ibas anotando en cada uno de esos campos. Claro, cuando la autoridad te requería o tenías que modificar, pues resultaba que no habías tenido esa precaución y no sabías qué clientes habías puesto, con qué porcentaje, cuántos trabajadores, con qué equipo especializado o infraestructura operabas, y toda la información que volcaste ahí, incluso los recibos de nómina, los nombres de algunos trabajadores, de algunos clientes, algunos procesos, nadie los anotó. Y era difícil rescatar toda esa información volcada en el aplicativo informático. Nosotros en la experiencia le decíamos a los clientes, íbamos llenando cada uno de los campos y hacíamos un screenshot y lo guardábamos. Guardábamos la pantalla para ulteriores consultas. Después vino una problemática. ¿Cuál fue? Que efectivamente cuando llegó la autoridad a empezar a revisar estos registros del REPSE, nos dimos cuenta que efectivamente no teníamos la información. Después vino, ahí hago una pausa con esos 3 puntos suspensivos, y vino un fenómeno. Muchas empresas ya estaban haciendo el REPSE. Muchas compañías tenían miedo y preferían ir al REPSE y contar con ese registro electrónico que muchas se los negaban, otras no eran procedentes porque sus objetos sociales mantenidos en sus actas constitutivas, en sus objetos sociales, no empataban con lo que hasta ese momento el objeto social estaba catalogado como un servicio especializado. Pero había un fenómeno que hasta la fecha sigue siendo. El REPSE se volvió una amenaza comercial. Y sí, efectivamente, tú como prestador de servicios recibías y recibes todavía hoy en 2023 la amenaza de tu cliente en que no te va a pagar, en que no va a sacar tu cheque, no va a hacer la transferencia y no va a existir la relación comercial si tú no le entregas el REPSE. Y la pregunta de los 10 millones de dudas que se tienen en los contribuyentes o en los patrones o en los consultores es: oye, pero ¿por qué mi cliente me está pidiendo un registro cuando lo que yo presto no es un servicio especializado? ¿Cómo le hago entender? Y la necedad, la intransigencia de esos clientes dicen: pues yo no sé, aquí si no me traes tu REPSE, no hay pago y peor, se acaba el contrato. Entonces, con los dedos en la puerta, lo que orillaban a esos proveedores era pues venir con Rubén o con sus asesores y decirle: oye, pues yo sé que no aplica, pero pues tenemos que hacerlo. Y bajo esas circunstancias, pues ahí nos tienes llenando el REPSE, en algunos casos totalmente improcedente, forzando. Y en algunas estrategias que nosotros llevábamos, decíamos: bueno, pues vamos a decir que nos conteste que no, para que le digamos a nuestro cliente: ya ves, te dije que no era necesario el REPSE. Mira, me acaban de decir que lo que yo hago no está en el catálogo de un servicio especializado. Por lo tanto, ya con ese documento oficial, como que los clientes le bajaban a la espuma de su humor y decían: ok, bueno, pues ya con esto me quedo. Sin embargo, vino evolucionando y hoy en día todavía muchas empresas transnacionales o con cierta cuestión de capacidad robusta, lo que hacen es: a mí no me importa, tú me traes el REPSE o no hay pago o servicio, como vengo diciendo. Y esto originaba que nosotros hiciéramos algún tipo de trampas legaloides, en el que yo les decía a algunos clientes: bueno, mira, pues vamos a ir al REPSE, lo vamos a obtener, tú se lo enseñas a tu cliente para que quede inserto en el contrato y tu cliente quizás no se va a dar cuenta y nosotros vamos a solicitar la cancelación de ese registro. Y muchos asesores, amigos, colegas me decían: oye, Rubén, pero eso no se puede, no se puede. Y acuérdense, hashtag yo vengo del futuro, y les decía desde el 2021, no hay necesidad porque no está impedido que podamos solicitar la cancelación del registro. Pero es que no está abierta esa posibilidad. La autoridad lo cancela si no cumple los requisitos, pero no existe el desistimiento, no existe la solicitud. ¿Y qué creen? Hoy, en 2023, a partir del 3 de febrero, nos escucharon y ahora uno de los cambios de las modalidades que tiene el REPSE es que puedes pedir la cancelación o dejar sin efectos lo que haya solicitado. No que no.
por supuesto que ya estaba reconocido, y esa visión desde el futuro, en ese entonces decíamos, es que tenía que ser congruente, porque en términos administrativos, todo derecho de petición también implica no solamente el de conceder una pregunta, una petición, sino también el conceder el no tenerla por presentada. Pues esa es la segunda hojuela de oro que les presento el día de hoy, es que el REPSE puede ser solicitado su desistimiento y su cancelación, lo cual puede ser una ventana de respiración para aquellos clientes que únicamente buscan el registro para cumplir con sus clientes en el que se cuenta con el REPSE y después, por considerarlo sus intereses, darse de baja al mismo. Obviamente esto trae ciertas consecuencias. La primera de ellas es, y Rubén, ¿y por qué tendrían miedo las empresas que no les es aplicable el REPSE de solicitar un registro y buscarlo con ese fin que tú dices? Lo que pasa es que quien está registrado en el REPSE adquiere ciertas obligaciones de estar informando los contratos que se tienen suscritos y se adquieren ciertas obligaciones que se suman a toda la carga que ya de por sí los contribuyentes o patrones tienen todos los días. No solamente las del Seguro Social, las del Infonavit, las de los impuestos sobre nóminas en las Secretarías de Finanzas, las del SAT, los requerimientos, la operación, la logística, no, también las que se adquirían por tener esta obligación que no te correspondía. Entonces, creo que hasta este momento, voy a retomar los puntos suspensivos, y esas eran las necesidades que comercialmente afectaban, es decir, no era un tema jurídico, no era un tema de que si nos asistía o no la ley o que sea interpretable o no el alcance de un servicio especializado, sino que era un capricho comercial y no entendían razones. Hoy creo que estas nuevas reglas podrían tener esa ventana de respiración a los solicitantes de desistirse de la solicitud por así convenir a sus intereses y manifestarlo. Creo que este nuevo argumento serviría para explicar en las opiniones ante los abogados de nuestros clientes que nos exijan este documento, que ahora ya existe esta posibilidad y decir que el catálogo de obligaciones se está modificando y que los servicios especializados van en ese tercero. Ahí va, el tercer comentario, hojuela de oro de esta noche con este tema. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que se acaban de actualizar los conceptos, digamos, de registro del catálogo de cuentas del SAT? ¿Sabían ustedes cuáles son estos temas, cuáles son estas nuevas nomenclaturas de los catálogos de cuentas y subcuentas que tiene el SAT? Pues bien, déjame decirte que lo he mencionado en algunos cursos y que de hecho les he dicho que vamos a hacer un evento así. La verdad es que no sabemos facturar. No sabemos poner los conceptos en la descripción del bien, producto o servicio. Y no me estoy refiriendo a la estructura informática, al llenado de los requisitos legales del CFDI 4.0. Simplemente no sabemos facturar, no sabemos qué poner en el concepto por el que se emite el CFDI. Y te quiero decir que con esta actualización del catálogo de cuentas del SAT en el concepto de los CFDIs, también se suma las cuestiones que tiene el Seguro Social. Y tú recordarás, si hiciste el trámite del REPSE, que cuando escogías precisamente en los datos del seguro, cuando el registro patronal, en la clasificación de riesgo que tenías, te daba una opción el REPSE. Esa opción estaba conectada con la base de datos de accidentes y enfermedades que tenía el Seguro Social. Si no estás actualizado en eso, también te estás perdiendo de situaciones que pudieras comprometer en el llenado o actualización del REPSE. Pero por si fuera poco, lo que te quiero decir esta noche es que un cambio sustancial, y esto yo no lo he leído, y no es que hashtag venga del futuro, pero bueno, aquí lo voy a decir por primera vez, y ya lo que siga, eso será copia. Pero fíjense bien lo que voy a decir. Aquí no vengo a decirte qué párrafos que cambiaron. Aquí no te vengo a decir si el artículo 8º y el 10º y qué fracciones. No me interesa en este formato de 50 minutos especificarte. Eso lo puedes leer. Lo que no vas a leer y no vas a encontrar es lo siguiente. ¿Sabías, por ejemplo, que ahora al llenar el REPSE tienes que establecer un requisito importante? Ya no va en PDF el CFDI, ahora va con el archivo XML. ¿Y cuál es la sustancia de esto? ¿Por qué ya no les sirve el PDF? Porque el PDF no es un documento que permite en un lenguaje informático cruzar con datos con el algoritmo. Es decir, ahora el REPSE necesita tener tecnológica e informáticamente un archivo, el XML, que hará match con el CFDI 4.0, no en su versión PDF, sino también XML. Entonces, el recibo de nómina XML, el CFDI XML y además
el pago, el comprobante del SUA del Seguro Social, que también va con este archivo tecnológico. Es claro que lo que está diciendo la autoridad no solamente es tener información. Así que de nada te sirve que te informe cuáles son los cambios de este acuerdo. No. La visión del mundo rubenesco, la visión rubenesca de esto es, no nos tenemos que ir por ese lado. Eso no es lo atractivo. Cuando yo hice el anuncio de este spot, de este comentario, era precisamente porque era peligroso. ¿Por qué es peligroso las nuevas reglas del REPSE? Precisamente por eso. Porque no es cómo atender la inspección del trabajo. Eso, como quiera que sea. Lo que está detrás es la conexión en el nuevo algoritmo que tiene de la información que no tenía el REPSE desde 2021 y que son los archivos XML del de facturación, el XML del recibo de nómina y el pago del SUA en el Seguro Social. Y aquí otra hojuela de oro. Se les ha olvidado que en mayo, el 1 de mayo del 2019, se publicaron diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Esas reformas estructurales, desde mi punto de vista, tienen unos artículos transitorios que nadie se acuerda. Solamente hay dos, no es el programa, pero los voy a mencionar aquí como valor agregado. Uno de ellos tiene que ver con la validez de los contratos colectivos de trabajo, que en el transitorio se establecía claramente, que era el 11º, se establecía que tenía que entrar en vigor la ratificación de estos a los 4 años de su publicación de ese decreto. Nadie se acuerda de eso. Y es tan importante porque los contratos colectivos quedarían sin efecto en las empresas si el decreto es de mayo de 2019, 2020, 2021, 2022, el tiempo nos alcanzó, ya es 2023 y ese transitorio que nadie se acuerda ya está en vigor para este año y vienen las revisiones colectivas en la nueva forma como se propuso en ese decreto. Bien, ese paréntesis es uno, pero el más importante de citar este decreto de mayo de 2019 con el REPSE y los cambios que te estoy hablando es precisamente porque en el 21º transitorio de este decreto se estableció algo peligroso, un calibre 50, una K-47 jurídica legal en la que las autoridades laborales, principalmente los tribunales laborales ahora que ya están en vigor desde el 3 de octubre del año pasado, ya no hay juntas de conciliación locales o federales de conciliación y arbitraje, los asuntos que ya se ventilaban en las juntas siguen su curso, pero ya no existen las juntas para conocer a partir de octubre del año pasado nuevos casos. Ahora todos se ventilan en los tribunales laborales, federales o locales de los poderes judiciales del Estado o federales, según corresponda, y tienen que ceñirse a este decreto de reforma de mayo del 2019, en especial del 21º transitorio de ese decreto que señala: las autoridades, los tribunales tendrán una plataforma electrónica que les permita tener acceso a la base de datos, principalmente de la seguridad social. Es decir, ahora los tribunales, cuando se demande alguna prestación laboral que venga aparejada a alguna cuestión de seguridad social, deben estar conectados a la base de datos no solamente del IMSS, sino del SAT. Y debo decirte que esta base de datos desde el 2008 prácticamente hay convenios de colaboración y que fueron notificados algunos años para integrar toda la base de datos, que es la Big Data, que se conjuga no solamente con las del Seguro Social, sino con las del Infonavit, con las del Servicio de Administración Tributaria, con las de la UIF, ¿verdad? Y por supuesto, pues no se hacía, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto, en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, le permite no solamente a las autoridades fiscales, recordemos que las OFAS, organismos fiscales autónomos, lo es el Servicio de Administración Tributaria y, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social e el Infonavit. También Profeco y, por supuesto, el Infonavit se consideran organismos fiscales autónomos. Entonces, el artículo 63 es claro que es aplicable. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque no es un organismo fiscal autónomo, sí forma parte de otra autoridad que está contemplada en ese 63 del Código Fiscal y que le permite acceder a esa base de datos conforme al criterio suscrito entre estas autoridades. Entonces, regresando, el REPSE, ahora en las nuevas reglas para su solicitud o actualización de datos, cruza información con este algoritmo de los archivos XML que te acabo de referir. Por supuesto que ahora la autoridad
no necesariamente tiene que hacer visitas de inspección. En el discurso barato que nos dice del decreto, en el cual que solamente derivado de una inspección podrá vigilar el cumplimiento, eso es mentira. Eso es un doble discurso que no hay que confiarse. Lo que realmente estamos viendo detrás de esto es que para 2023 ya no necesitamos más tiempo, o la autoridad ejercerá las revisiones electrónicas. Las revisiones electrónicas que serán por CFDI, y habiendo cruzado base de datos, quiero decirte un secreto, la quinta hojuela de oro de esta noche. Hasta el día de hoy, y ojalá no se les ocurra y que este video llegue a todo mundo menos a ellos, hashtag vengo del futuro, que se certifique, ahí va. En un tiempo muy poco probable para este año, pero no escapa esa posibilidad, pienso, veo, opino, especulo, avisoro, que deberá incorporarse al CFDI 4.0 el número de autorización o registro en el REPSE. Eso es lo que les falta, es lo que no han hecho. No existe este campo, ahora está al revés. El dato en el REPSE es el del XML, no solamente del recibo de nómina, sino de los clientes con los que facturas la prestación de servicios. Si te das cuenta hasta aquí, hasta este minuto de mi transmisión, lo que quiero mandar de mensaje es claro, el REPSE no solamente es que estés informado de cuáles son los requisitos. Si tú miras eso, estás equivocado desde mi punto de vista. Si tú crees que este curso debió ser explicarte cuáles son los cambios y venirte a contar y leer en voz alta o exponerte lo que dicen los cambios, estás equivocado. Aquí es analizar el por qué surge este decreto, este acuerdo, qué es lo que busca, y en medida de eso poder atajar el camino. Y uno de ellos es precisamente, claro, que se trata de fiscalización, no solamente por las sanciones, como lo establece el mismo decreto en sus argumentos, citando el artículo 1004C de la Ley Federal del Trabajo. Estas multas que van de las 250 a las 5,000 veces la UMA, que es por infracción y por trabajador, es una cantidad muy fuerte de imposición de sanciones. Imagínate que tú en el REPSE, que lo solicitaste en el 2021 o en el 2022, no cumples con esta actualización, ya de entrada tendrás como 5 o 6 incumplimientos, y esto es por trabajador, sería una multa mínima de 2.5, 3 millones de pesos. Ese es el punto, lo que nos tenemos que abocar. Ahora, todo este tema del REPSE, con lo que estoy viendo del cambio del CFDI 4.0 y la base de datos del IMSS, de Secretaría de Finanzas, nosotros tenemos que adelantarnos, tenemos que ir un paso más allá. ¿Y qué es lo que yo sugiero? Hace rato discutía en un argumento muy socrático, ¿no? En una cuestión reflexiva, retórica. Cuando hablo de discutir es retórico. Y discutía hace rato en un comentario que hice. Hay gente que me critica que porque regalo cosas soy pobre y no tengo dinero y por eso busco clientes por regalar. Otros me criticaban que porque me creo el adivino del futuro y que todo lo adivino. Y yo decía, bueno, ¿qué culpa tengo de ver lo que tú no ves? ¿Qué culpa tengo de no necesitar dinero y regalar lo que tengo? ¿No? Y aquí yo diría lo mismo. No se trata de regalar ni de ser un medium o mucho menos un brujo o un adivino. No se trata de eso. Es un poco de intuición, un poco de experiencia y saber hacia dónde van las cosas. Y el hecho de que no se les ocurra a ellos no significa que sea ilegal, ¿verdad? Galileo Galilei fue injustamente imputado de aseverar que la Tierra era redonda y que no era el centro del universo. Un adelantado a su época. Hoy, por supuesto que no es el centro del universo y la Tierra es redonda. Lástima a los que no ven a tiempo. Pero bueno, lo que quiero decir es, te puede parecer descabellado lo que voy a decir, pero al fin y al cabo, te gusta o no, tú lo tomas o no. Ve mi análisis. Hoy estamos viviendo en su apogeo el algoritmo, el sistema del binomio con el que está configurado el sistema informático de fiscalización. ¿Cómo te das cuenta que el SAT tienes diferencias entre los CFDIs expedidos y las deducciones realizadas? ¿Cómo se dan cuenta esos programas de vigilancia profunda? No tienen la capacidad humana para detectarlo. Es claro que es un algoritmo informático el que cruza información, el que cruza base de datos, y las variantes que termina y que está diseñado le permiten arrojar ciertas conductas atípicas que previamente son calificadas por quien alimenta el programa del SAT.
¿Se te olvidó acaso ya que existe un anexo 20 a la resolución miscelánea, que es toda la plataforma tecnológica que conforma el CFDI? El CFDI tiene más de 50 elementos que activan informáticamente las preguntas que quiere el SAT. Tú, contador, tú, contadora, cuando quieres tener información en tu empresa y accedes a una hoja de Excel que usa macros o que es una base de datos, recordemos que no solamente es un procesador de texto. Tú le puedes decir, dame todos los trabajadores que tienen estos salarios en estos rangos, y la máquina lo va a hacer y te va a decir, estos son los que tienen estas características que me pediste. El hecho de que tú le preguntes a un ordenador, a un programa, de discriminar información y arrojarla por clasificación, lo mismo sucede a esa escala macro. La gente que está en la fiscalización y en el análisis de comportamiento tributario lo que hace es escoger. ¿Acaso no se te ocurre pensar que ahora eso de las tasas efectivas de tributación, cómo surgió para 2021 y 2022? ¿Cómo crees que se da cuenta que un sector productivo del país debe estar tributando en una tasa si no es por los algoritmos informáticos que le permiten establecer? A ver, dime, en la entidad federativa Monterrey, dime por estos sectores cuál es el municipio que más produce, y de ese municipio cuáles son los sectores primario, secundario y terciario, y dime en cierta localidad quiénes son las empresas que tienen mayor y menor tributación. Ahora dime de este género, dime quién es la que tributa más y quién tributa menos. Así funcionan las tasas efectivas, y siempre han funcionado así cuando eran partes relacionadas con el extranjero, cuando se trataba de evitar precios comparables u operaciones mayores o menores entre partes relacionadas. Entonces, lo que te voy a decir te puede sonar muy atrevido, pero es mi pensamiento y es mi estrategia. Tenemos que aprender a utilizar cómo funciona la inteligencia artificial. Eso está alimentado por seres humanos. Le meten activos, lo que tiene que programarse, lo que tienen que buscar. Y hay, hay fórmulas en las que se requiere tener cualitativos y cuantitativos de la fiscalización o del de obligaciones. Por ejemplo, yo te invitaría, fíjate lo que te voy a decir, modifica el salario de tus trabajadores $1. El hecho de que tú modifiques $1 el salario y que no tengas por qué aumentarlo porque no son del mínimo, o siendo el mínimo no le vas a aumentar, $1, aún teniendo 10,000 trabajadores, serían 10,000 pesos más. Pero por $1, tú en la que el algoritmo lo que te dice es, bueno, de una parte, todas las personas que están tributando bajo estas características, pues todos los que no han tenido sus movimientos salariales, todos los que no han tenido este reactivo, pues vamos a tenerlos en ese cajoncito de los seleccionados. El sistema va a discriminar en función del registro patronal que no tiene un movimiento salarial positivo. Ahí te lo dejo así, el que tenga entendimiento que entienda. El segundo punto es, ¿qué pasaría? Acaba de anunciar el SAT, esto tiene días, la semana pasada, el miércoles o jueves, acaba de decir que le va a ir a cobrar más a aquellas personas que declararon menos de lo que les correspondía o que deben estar en un rango y no lo hicieron. Entonces, fíjense, tasas efectivas, actualización informática del REPSE, 4.0 en puerta, la nueva estructura, el SUA en la nueva versión, que también por eso cambió. Y todos estos cambios que vienen con lo de las declaraciones anuales, que es incluir los 4 estados financieros básicos de la entidad. ¿Ustedes creen que todo esto es de gratis? Si se dan cuenta, es informático, porque están acondicionando todos los ingredientes que se requieren en el programa del algoritmo de fiscalización para alinear y dirigir concretamente a qué sectores. Sexta hojuela de oro en el programa. Recientemente el SAT acaba de anunciar que efectivamente el REPSE le ha quedado corto. Bajo esas circunstancias, lo que tenemos que considerar, ¿qué creen ustedes? Bueno, ¿qué dijo? Nos hemos dado cuenta
que se están prestando servicios especializados en algunos sectores que son importantes para la recaudación y que no son servicios especializados, no son válidos para los registros, aun cuando cuenten con ese registro del REPSE. Y el primer comunicado que sacó este acuerdo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue hacia el sector agrario, respecto a las empresas que estaban empleando a personas que cortaban ramas de ciertos frutos, que trabajaban en algunos procesos del cultivo de los frutos y que se comercializaba. No obstante, se dijo, eso no es un servicio especializado porque forma parte importante del proceso o procedimiento del cultivo del fruto o de la cosecha misma. No obstante, al mes siguiente se anuncia el siguiente sector. Y el siguiente sector fue el hotelero. Y dijo, mira, las camaristas, los botones, el personal de mantenimiento de calderas, jardineros, trabajadores de la recepción, gerentes, amas de llaves, todo el personal que está en el sector hotelero no puede ser provisto o proveído, como ustedes quieran designarlo, por un servicio especializado. No son servicios especializados aquellas personas que forman parte del aspecto neurálgico de tu operación. Por lo tanto, aunque tengas empresas prestando a ti, grupo hotelero, servicios especializados, y aun cuando tengan el REPSE, get back. No aplica, no funciona, y te digo que debes asumirlos como trabajadores directamente. El que tenga entendimiento, que entienda, van dos acuerdos al sector agrario, al sector hotelero, y ahí va la séptima hojuela de oro de la noche. Si ya les dije que esto es fuerte, ustedes ya analizaron este cuadrito que anunció el SAT de tasas efectivas de tributación y ya se dieron cuenta que los sectores a los que va dirigido este esquema es precisamente al sector de la construcción, al sector de fabricación y algunas otras grandes que están relacionadas con la petroquímica básica. Tengan entendimiento, por Dios. Si el REPSE ya está siendo acotado hacia el tema del sector agrario y el sector hotelero, las tasas efectivas quiere decir, yo ya detecté estos sectores como ineludibles, imprescindibles para la fiscalización, y es la industria de la construcción. Octava hojuela de oro de esta noche. Las nuevas reglas del REPSE que te estoy comentando se están enfocando a los contratistas, a la industria de la construcción. La industria de la construcción es el hashtag vengo del futuro. Me deben una botella de whisky Macallan si lo que estoy diciendo no se cumple en algún momento. El tercer y cuarto acuerdo que van a emitir las autoridades, así les voy a decir, es hacia la industria de la construcción. ¿Y por qué me permite tener ese termómetro de lo que les estoy diciendo? Porque estas nuevas reglas del 3 de febrero van para la modificación de identificar verdaderamente al beneficiario final de los servicios bajo un sistema de registro de personas, de empresas, servicios especializados. Por eso es hacia ese sector que tenemos que enfocarnos. La industria de la construcción estaba claro, lo dijo en su momento el señor Alejandro Salafranca, la industria de la construcción no está dentro de algunos procesos de servicios especializados. Yo le quisiera restregar los periódicos que anunciaron, el periódico El Economista cuando nos sacó esta noticia y dijo, los despachos de contadores, de abogados, algunas empresas ACSC, algunos profesionistas que prestan servicios a otras, no son servicios especializados. Muchas empresas constructoras se valieron del REPSE para no hacerlo y hoy estas nuevas reglas van encaminadas a determinar que sí, tienen que identificar al beneficiario final y poder anunciarlo en esta nueva estructura del REPSE. ¿La amenaza cuál es? Precisamente la amenaza es tener por identificados que pueden constituir los pagos de estos servicios especializados, darle efecto consecutivo al acreditamiento del impuesto al valor agregado y, por supuesto, y lo más grave, darle el efecto de una posible sanción y las multas que son recaudación
hacia dónde va este segmento. Y en esta recta final yo te diría, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya te decía, hacer unas modificaciones salariales. En las declaraciones anuales que también están conformadas por esos nuevos elementos, reflexiónalo y consúltalo con tus asesores. ¿Qué pasaría si modificas en 1,000 pesos tus declaraciones anuales presentadas al menos en los últimos 2 ejercicios? Muchos me dirán, está loco, ¿cómo crees? Está enfermo, no le hagas caso, no sabe lo que dice. No, más bien tú ponte a pensar bien lo que estoy diciendo y analiza las razones, no descalificar. Las razones las expongo aquí para que no se queden a la mitad mis haters y sepan por qué lo estoy diciendo. Una, quítate ese mito, ese absurdo que todo el mundo tiene de que porque vas a presentar una complementaria, evitas que se prescriban los créditos fiscales o que no te revisen las autoridades. Es que si ya presentaste en marzo de 2022, presentaste la declaración anual del ejercicio 2021 y este loco de Rubén Sandillán dice que hoy en 2023 modifiques en complementaria la declaración, es reactivar un año. Oye, tú te sientes seguro, te sientes tan fuerte con ese argumento de que tienes miedo de que te revisen y le vas a apostar a la prescripción de un crédito fiscal. No te preocupes por la de 2022 que no es susceptible de revisión. Ahorita precisamente los estados financieros que te piden en la declaración anual del ejercicio 2022 para presentar en 2023 se tienen otras fuentes para llegarse. Lo que estoy hablando es que informáticamente, desde mi punto de vista, el hecho de modificar la declaración anual de un ejercicio pretérito, estoy alterando el binomio que se tiene entre el lenguaje de programación y el algoritmo para ser candidato a la revisión. El sistema, cuando no detecta que hay cambios, te ubica en ciertos parámetros. El hecho de que tengas hacia arriba una declaración, el sistema no está calificando si fueron 100 pesos o 1,000, simplemente demuestra que ese contribuyente aumentó la base de su impuesto y entra en una categoría de contribuyente cumplido. No estamos analizando que creas que un auditor está atrás de tu expediente como contribuyente. Entiéndelo, por favor. No tienes auditores 24 horas atrás de a ver cómo se porta esta empresa de CSB. No está detrás de ti una persona, está una máquina, entiéndelo, un lenguaje de programación. Eso es lo que está 24 horas monitoreando tu comportamiento. Y ni siquiera físico, no hay cámaras, es lo que está alimentado por el sistema. Cada vez que pagas o determinas un pago provisional a cuenta del impuesto anual en un ejercicio, cada vez que haces el entero de IVA o de retenciones de impuestos sobre la renta, cada vez que cumples una obligación formal o sustantiva de manera electrónica, ahí es cuando le estás dando de comer al Leviatán, a ese monstruo de 1,000 cabezas, ¿verdad? A esa estructura enorme, a esa hidra en la cual vas a estar tú dándole a una cabeza de comer y obligaciones formales, a otra cabeza te está pidiendo la declaración anual, otra los impuestos. Pues dale de comer su propio veneno, dale, engáñale, tírale una zanahoria envenenada y juega con eso. No me tomes de loco, de orate, piensa que lo que estamos es frente a un sistema. Hoy el REPSE funcionará. Voy a ir concluyendo. ¿Qué hacer entonces? Yo me sentaría el día de mañana, esta semana, el día de mañana no porque es Día del Amor y la Amistad y es tranquilo, pero yo me sentaría esta semana y yo diría, oye, a ver, ¿qué hicimos cuando obtuvimos el REPSE? ¿Qué información entregamos? Hoy tendríamos que actualizar algo. Tenemos clientes que nos lo están pidiendo, lo vamos a solicitar ya. Oye, ¿qué pasa si tiene razón Rubén? Que se está sectorizando los servicios que antes no eran especializados y que ahora ya están dejando de serlo, como lo mencionó el tema agrario, el tema hotelero, y eso que mencionó de las tasas efectivas que están ubicadas por segmentos. ¿Y qué tal si vienen de la industria de la construcción y de la fabricación? Si eso es lo que tiene el SAT en el radar, ¿qué estamos haciendo para romper ese termómetro, esa media cuantitativa y cualitativa que discrimina el sistema informático del algoritmo? Eso es lo que tenemos que hacer. Si hay que corregir, pues actualizar los datos, tener cuidado quién elabora el contrato de prestación de servicios. Como te dije, muchas cosas están equivocadas porque no sabes distinguir entre esta cuestión legal que la ley permite, valga la redundancia,
a servicios complementarios. No lo digo yo, está en el texto de la ley. ¿Quién ha hecho un contrato de estos? ¿Quién ha hablado de los servicios complementarios? Todos sobre servicio especializado, porque todos están viendo con esos dos ojos al centro y nadie está viendo a la periferia y se les está olvidando. Tienen ceguera de taller. Nunca han visto. Si miraran a los servicios complementarios, nos desubicamos de estas reglas en un gran porcentaje, porque no es lo mismo ejecutar de manera independiente que ejecutar de manera complementaria. El que tenga entendimiento, que entienda. Ahora también les dije mucho tiempo atrás, cuando salieron estos programas, los contratos de suministro de servicios no son iguales a los de prestación de servicios. Hay diferencia doctrinaria, dogmática y jurisprudencial, pero no hemos querido ver a fuerza. Todo lo quieren hacer con el contrato de prestación de servicios y a veces no los hacen ni bien. Creen por ahí que nos fusilamos de alguna revista, que bajamos de internet. Pues no. Hoy el contrato de prestación de servicios especializados o complementarios, como establece el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, pues efectivamente nos da una salida. Bueno, pues estas serían mis recomendaciones finales: revisar, actualizar, reestructurar, validar la pertenencia o no de seguir con el REPSE y pensar que ahora la información que tendrá, si bien es cierto, no se tiene que adecuar como tal, como una obligación, es cierto porque las inspecciones van con eso. Y con este criterio remato. Hay una gran zanahoria envenenada que se llama las inspecciones voluntarias o el sometimiento de revisiones voluntarias a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No muerdan esa manzana, es el fruto prohibido de la fiscalización y las multas. No caigan en errores. No estoy desalentando ningún incumplimiento, estoy siendo objetivo. Y tan es así que queda registrado. ¿Por qué lo digo? Esos programas de verificación voluntaria que ha anunciado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sí dice, tráeme estos documentos, cumple con estos requisitos y te juro por Santísima Madre que no te voy a revisar, estarás cubierta con el manto sagrado de que nadie te molesta y serás un contribuyente, persona físico-moral, intocable. Ay, oye, está muy interesante, ¿verdad? Pues no, digámosle a nuestros abogados y a nuestras personas de recursos humanos que hagamos esa autorregulación voluntaria para que estemos vacunados. Nada más grave que la ignorancia. ¿Saben por qué? Porque las letras chiquitas dicen bien claro, lo anterior solo aplica para inspecciones ordinarias. Las extraordinarias no aplica el sometimiento a la revisión voluntaria. O sea, que si tú creíste en la buena fe, que nunca existe, de las autoridades, y te fuiste a embarrar de tiempo y de documentos creyendo que ibas a estar vacunado, el decreto en la letra chiquita dice, esto no aplica para extraordinarias. Y de cada 100 visitas que hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en todo el país, de cada 100, 150, sí, lo dije irónicamente, de cada 100, 150 son extraordinarias. Y las extraordinarias llegan con derivado de una queja del chismoso, la chismosa, fulana de tal, y que nunca te dicen su nombre. Y que soy derivado de un programa de seguimiento, de verificación de cumplimiento. Este acuerdo nuevo entraría en una inspección extraordinaria para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia del REPSE. Así que la inspección voluntaria no te cuida. Lo único que sí te protege es la información y la capacitación como la que has tomado esta noche. Pues muchas gracias. Voy a dar paso a la lectura de los que nos estuvieron asistiendo. Si hay alguna pregunta o comentario, daré respuestas a ellas. A la producción le preguntaría, ¿sí recibí algunas preguntas? Ok, pues puros saludos, o fui muy claro o quedaron así. Yo sé que están en casa, en oficina, recétense por favor un bolillo, un pan duro, no, nada. Todo está tranquilo, es información, simplemente es una visión, diferente y como dice por aquí Eder Iván Valerio, no lo estoy regañando, es un estilo, ya saben que es mi forma de querer. Así a besos los puedo agarrar, condenadotes y condenadotas, pero lo que les quiero decir es, no caigan en esas cuestiones de la indolencia por la ignorancia. Realmente tenemos que estar estudiados. Estamos acostumbrados a que sale un decreto
y ya todo el mundo lo quiere platicar, lo quiere dar y transmitir, pero pocas veces vemos lo que hay detrás. Tenemos que mirarlo con otros ojos, tenemos que ser diferentes y tenemos que pensar que siempre detrás de algo hay un fin. Nada es gratis, nada es eso. Y hace rato decía yo de los contados, ¿por qué doy gratis? Y le respondía, me dice, entonces si son gratis, ¿qué? ¿No gana nada? No, sí gano. ¿Qué? Pues formar un criterio de precedentes judiciales. Todos en la vida tenemos una razón de por qué hacemos algo de manera altruista o no. Y yo les podría decir aquí, mi única gratificación es saber que ustedes pueden tomar una mejor decisión, pueden tomar una mejor recomendación a sus clientes y sobre todo que a partir de los nuevos decretos sepan y se queden con esta interrogante. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se emitió? ¿Qué es lo que se está buscando? Y no solamente con darle lectura a lo que ustedes aprecian en las publicaciones. En las redes sociales unos publicamos ciertas cosas, otros pues también ciertas cosas, pero con mayor o menor tendencia. La infodemia está todos los días y no te quedes con una sola fuente, ¿no? Vuélvete investigador, vuélvete tú el propio consultor y revisa que la decisión que vas a tomar esté hecha de la manera correcta. Pues bien, hemos llegado a la parte final. Les agradezco, están ustedes informados en este criterio preliminar. Les invito al programa de mañana aquí en CADEFI con Carlos Gutiérrez, quien abordará este tema y creo que con otra visión, con otras voces que también son válidas aquí en CADEFI. Que estén muy bien, feliz noche, que lo pasen estupendo y que el amor y la sinergia de la amistad llegue a ustedes. Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias por su tiempo. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.